Hola, buen día, sexto año, ¿cómo andan? Bueno, básicamente la idea era hacerles un poquito este video porque, bueno, he observado que con la presencialidad hay muchas cosas que quedaron sin fijarse, sin profundizar y algunos conceptos que, bueno, obviamente tienen que estar claros y no lo están. Y eso es algo que podemos notar en la presencialidad y no así en la virtualidad, en donde por ahí, bueno, te llega la entrega de un trabajo, lo ves que está bien y en realidad cuando le consultas a un alumno no llega el contenido como debería llegar. Entonces este es un video que va a resumir las 4 entregas, los 4 teóricos de introducciones, de vectores, perdón, desde la introducción hasta el 4, para que el que quiere vaya limando asperezas, como que se dice. Pero no hay necesidad de ver el video, ¿bien? Pero yo se los recomiendo que lo hagan, sobre todo los que están con problemas. Bueno, este es el práctico número 1, es como arranca la unidad de vectores. ¿Qué nos tiene que quedar en claro de este trabajo o qué nos tiene que parecer importante dentro de este trabajo? Bueno, dos cuestiones. Primero, entender la diferenciación de lo que es un vector y de lo que es un escalar. Con los alumnos que me tocó en la presencialidad no lo supieron decir. Entonces, primero saber esa diferenciación. ¿Qué es lo que va a hacer un escalar? Bueno, justamente un escalar, lo que va a hacer un escalar es un número, ¿bien? ¿Por qué decimos que el escalar es un número y por qué decimos que el escalar está asociado a ciertas magnitudes? Porque son magnitudes que no necesitan más detalle, más explicación que un número. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar. Si vos te tomás la fiebre y te dice que tenés 36 grados, necesariamente ya con esa información es suficiente, no necesitas más nada. Bien, no necesitas más detalle. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar, el tiempo es una magnitud escalar. Si vos decís 2 días, media hora, 30 segundos, 15 segundos, cualquier tiempo que vos quieras poner ya te da una información acabada de lo que es el tiempo, directamente un número. Fíjate cómo se diferencia entonces un vector. Magnitudes escalares hay muchas más, ¿no? Yo dije estas dos como ejemplo. Fíjate si vamos a la definición de lo que es un vector. Acá ya encontramos cuestiones un poquito más complejas. Bien, ¿de qué se diferencia entonces un escalar a un vector? Es que el vector tiene dirección, tiene módulo y tiene sentido. Bien, eso está explicado en el práctico, lo que era la dirección, el módulo y sentido. Sabemos que el módulo es lo que mide el vector, es decir, cuánto va a medir esa flecha que dibujemos como vector. La dirección va a ser el ángulo que forme con el plano y el sentido va a ser para qué lado apunte la flecha. Esos son los 3 componentes de un vector. Ahora bien, también hay magnitudes que están asociadas a vectores. Fíjate que no necesitamos solamente un número para que nos dé detalle de esa magnitud. Si hablamos de la velocidad, vamos a decir que es una magnitud vectorial, porque si vos decís 10 metros sobre segundo o 20 kilómetros sobre hora, por ejemplo, con decir un número no me alcanza, porque la velocidad tiene módulo, que sería ese, el número, pero también tiene dirección y sentido, porque pueden ser 10 kilómetros al norte, 20 metros sobre segundo hacia el sur. Entonces ahí te da referencia de un sentido y de una dirección. No nos basta saber un número. Lo mismo ocurre con el desplazamiento. Vos podés salir de tu casa y decir, bueno, salgo de mi casa y hago 10 metros. Bueno, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el oeste? Bueno, entonces el desplazamiento te habla de una magnitud vectorial. Te doy como diferenciación una y otra para que lo tengas en cuenta. Bien, tanto la velocidad como el desplazamiento son magnitudes vectoriales.
desplazamiento. ¿Bien? Bien. Eso es lo primero que tenés que saber de vectores. ¿Qué es un vector y qué no es un vector? Bueno, acá en el práctico da un ejemplo, te explica con más detalle lo que yo estoy diciendo, etc. Después el vector te comienza a hablar de, este práctico del vector, te comienza a hablar de cómo se diferencian los vectores, si son paralelos, bien, o si no son paralelos. Por ejemplo, fíjate, estos dos vectores tienen la misma dirección, ¿ves? La flecha apunta hacia el mismo lado. Entonces decimos que son paralelos, tienen la misma magnitud porque miden lo mismo, ¿bien? Entonces decimos que son paralelos. ¿Qué pasaría en este caso de este vector que tengo acá, en donde también es paralelo, pero tiene distintos sentidos? Fíjate que la flecha apunta hacia el otro lado. Entonces, este sería el antiparalelo o el negativo de este vector. ¿Por qué es el negativo? Porque la flecha apunta hacia el otro lado. Observa la particularidad que tienen estos dos y observa la diferenciación que tienen estos dos. Son totalmente distintos. ¿Bien? Es el negativo de un vector o también llamados antiparalelos. Bien. Los paralelos, como vimos antes, misma dirección, mismo sentido y módulo, también se llaman vectores equipolentes. Esa es otra definición que te tiene que quedar. Equipolentes u opuestos. Bien, el opuesto es el que tienen distintos sentidos, es decir, el paralelo va con el equipolente y el antiparalelo va con el opuesto del vector. Bien, no voy a volver a explicar lo que era este tema de representante canónico, pero ténganlo en cuenta, simplemente véanlo. Quiero detallarme en las operaciones con vectores, ¿bien? En las operaciones con vectores, eso es lo que quiero fijar hoy. Las operaciones con vectores serían las siguientes. Con los vectores se pueden realizar sumas, se me trabó, ahí está. Bien, con los vectores se pueden, ahora ya voy, acá estoy, bien. Sumas, restas y multiplicaciones. Estas son todas las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Bien, tres tipos de operaciones, de las cuales las sumas y restas son las más sencillas. ¿Cómo sería, por ejemplo, una suma o una resta para tener en cuenta? Bien. Por ejemplo, yo tengo esta operación y tengo estos vectores. Bien. ¿Cómo haría la suma de estos vectores que tengo acá? Bueno, recuerden que se hace componente por componente. El -1 sería la componente X, el 2 sería la componente Y del vector B, del vector W la componente X sería 0 y la componente Y sería -3, y del vector E la componente X sería 1 y la componente Y sería 2. Entonces, ¿cómo realizo esta operación que implica sumas y restas de estos vectores? Siempre realizando componente por componente. ¿Y cómo se realiza? Como si fuera una operación de ejercicios combinados comunes, bien, como los ejercicios combinados que vieron
a lo largo de toda la secundaria en los distintos años, digamos. Voy a poner los vectores, voy a reemplazar y poner los vectores donde van. Primero tengo el vector E, entonces reemplazo. El vector E es 1, 2, menos el vector W, que es 0, menos 3. Y tengo el vector B corta, que es 1, 2. Y acá le voy a poner corchetes para hacer más prolijo. Bien, hago una operación de un ejercicio combinado común. ¿Qué tendría que hacer entonces? Primero resolver esto que tengo acá dentro del corchete y cómo resuelvo esta suma haciendo componente por componente, es decir, X con X e Y con Y. Bien, realizo esta operación, me dice 0 más 1, 1, menos 3 más 2, menos 1. Bien, esta sería el resultado de este corchete. Pongo el menos adelante y acá tengo 1 y 2. Y también tengo que realizar esta operación componente por componente. Y acá voy a llegar al resultado final de este ejercicio. ¿Cómo sería? 1 menos 1, 0. Y 2 menos 1, menos 1, 3. Bien. Menos 1, menos 1 es más 1, 2 más 1 es 3. Este sería el resultado final de este punto, de este ejercicio. Simplemente para mostrarte cómo se hacía una suma, componente por componente. Bien, este sería el resultado final. Hice una suma y una resta y te mostré cómo era. Vamos ahora a algo un poquito más complejo, que son el distintos tipos de multiplicaciones, porque van a variar, no van a ser siempre iguales. Bien. Nosotros vamos a hablar de 3 tipos de multiplicación en donde estén incluidos los vectores. Bien, a una multiplicación de vectores la vamos a llamar producto punto o producto escalar. Esto sería un tipo de multiplicación. Bien. Otro tipo de multiplicación es la multiplicación de un escalar por un vector o de un vector por un escalar. Bien. Este sería el otro tipo de multiplicación que hay. Producto punto, producto escalar, multiplicación de un escalar, es decir, de un número, por un vector. Esta sería otra forma. Y por último, la que vamos a llamar producto vectorial, que se va a resolver de otra forma. Es decir, en el producto escalar, lo que va a ocurrir en el producto escalar, qué resultado va a arrojar, es que se van a multiplicar dos vectores
y como resultado va a dar un número, va a dar un escalar. Por ejemplo, el vector A por el vector B, y como resultado me va a dar un escalar. Cuando yo hago el escalar por un vector, es decir, un número lo multiplico por un vector, por ejemplo 5 por un vector cualquiera, el vector B, por ejemplo, me va a dar como resultado un vector. Y en el producto vectorial, también llamado producto cruz, voy a tener un vector, por ejemplo B, por, y este por no se escribe como un puntito, se escribe con una cruz grande, y ahora voy a explicar por qué. Vector B por J, por ejemplo, por el vector J, y como resultado también me va a dar un vector. Y lo que tengo que saber es que este método de resolución se realiza mediante un determinante, no se realiza operando comúnmente como lo hacemos, determinante. Esto vamos a seguir con este tema del determinante, quédense tranquilos, pero más que nada es para que lo vean cómo se hace. O sea que de la multiplicación tenemos tres formas. Bien, vamos a ver un ejemplo, cómo sería, por ejemplo, el producto escalar. Producto escalar. ¿Cómo sería la resolución? Se multiplican dos vectores y me da como resultado un escalar. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a decir que el vector B es 5, 8, el vector P es 3, 2, y me piden que haga el producto escalar de estos dos vectores. Entonces se escribe de la siguiente forma: B por P. Se escribe con un puntito porque es un producto escalar. Voy a reemplazar entonces, ¿qué tengo en B? 5 y 8 por P, que tengo 3 y 2. Bien, ahora voy a realizar la multiplicación, pero la voy a hacer también componente por componente, pero como resultado final me tiene que quedar un número, no un vector. Entonces observen cómo se hace, componente por componente, eso no va a cambiar. 5 por 3 es 15, más 8 por 2, 16. Fíjate que no la anoté en forma vectorial, es decir, acá no puse el punto y coma, puse el signo más. Porque lo que hay que hacer es eso y llegar a un número. Ahora lo que tengo que hacer es sumar 15 más 16 es 31. Y este sería el resultado final de el producto escalar. Se resuelve componente por componente y se llega a un número. Bien, en este caso es el 31. Fíjate que me dio como resultado un escalar. Y me tiene que quedar así. ¿Por qué? Porque el ejercicio, el tipo de resolución, la denominamos producto escalar. ¿Cómo sería entonces la multiplicación de un vector por un escalar? Sería el otro ejemplo. Multiplicación de un vector por un escalar. Bien, sería de la siguiente forma la multiplicación de un vector por un escalar. Por ejemplo, vos podés tener un número, el 3 por un vector. Por ejemplo, el vector P. El vector P, vamos a decir en este caso, vamos a cambiar los números del anterior, vamos a decir que vale 4
6. Entonces yo tengo que hacer un vector por un escalar de 3 por p. Voy a reemplazar 3 por lo que vale p. 4 en x, 6 en y. El vector por un escalar me tiene que dar como resultado un vector. Fíjate que el anterior me dio un número, un escalar. Este me tiene que dar un vector. ¿Cómo lo haría entonces? 3 por 4, 12. Pongo punto y coma porque lo voy a escribir de forma vectorial. Y 3 por 6, 18. Bien, hice las dos componentes. Me dio el vector 12, 18. Antes era el vector 4, 6. Ahora lo multipliqué por 3, lo aumenté 3 veces, me dio el vector 12, 18. Este sería el resultado de un vector por un escalar. Y fíjate que da como resultado un vector. Es muy importante saber eso y no confundirse. El otro punto, que sería el producto cruz, fíjate que yo te hablé de 3. Producto escalar, que fue el que vimos. Escalar por un vector, que fue esta última resolución que hicimos. Y la otra que nos falta ver es el producto vectorial, que se realiza mediante un determinante. Sería lo que está en el último práctico, que se lo voy a mostrar por arriba y lo vamos a ver en profundidad en clase con la burbuja que me toque presencial. Esto ya lo vimos con los compañeros que tuvieron presencial con ustedes. El tema es así: cuando nosotros hablamos de un producto vectorial, estamos hablando de 3 ejes en un gráfico en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Esa es la única forma que se puede realizar el producto cruz. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y, y el eje Z sería otro eje que sale dentro del gráfico. Es para gráficos en 3 dimensiones. No se asusten con esto, ya lo vamos a ver en detalle, no vamos a graficar nosotros, pero sí vamos a resolver analíticamente cómo sería, cómo quedaría este gráfico. Bien, lo que vamos a ver en detalle es lo siguiente, es cómo se realiza un determinante, que sería más o menos así. Hay que expresarlo con los vectores unitarios y realizar una resolución que no es compleja, pero hay que verla en clase presencial y paso por paso. Eso sería el próximo tema que vamos a encarar con la burbuja que tengamos presencial. Y lo vamos a ir llevando de a poco. Bueno, hasta acá el video aclaratorio. Más que nada era mostrarles las diferentes operaciones que se pueden hacer con vectores. Saber y que diferencien lo que es un escalar de un vector. Cómo se realizan las sumas, las restas y cómo se realizan los distintos tipos de multiplicaciones. Así sean un producto escalar, un vector por un escalar o el determinante, que es lo que vamos a ir viendo en las clases sucesivas. Obviamente hay más cosas de las que vimos en los prácticos. Cómo se calcula el módulo de un vector, cómo se saca el ángulo en función de la fórmula, cómo se halla si es el vector paralelo o no es paralelo, digamos, cómo se determina analíticamente, cómo se encuentra el representante canónico de un vector. Digamos, esas son cuestiones que tienen en los prácticos, así sea el 1, el 2 y el 3, sobre todo en estos primeros 3 prácticos. También hay otras cuestiones que ustedes pueden ir limando de a poco. Pero yo quiero enfocarme en esto, en cómo operar con vectores, inicialmente. Bueno, hasta acá el video, chicos. Espero les sirva, les sea de utilidad. Y para los que quieren, bueno, desde ya agradecido que los puedan ver. Les mando un saludo grande, que tengan linda semana, saludos.